a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 88. Una era más extraña que la imaginación 1. Son básicamente idiotas, tan fáciles de aprovechar, pero ninguno lo hace por miedo. Bueno, Jovan acaba de hacerlo, pero ahora que lo pienso, te dejamos hablar y nos respondiste. El noble del mundo por fin se dio cuenta, tardó lo suyo. No te preocupes, esposo, tengo planes para él, jijijijijiji. La dama se echó a reír de forma odiosa mientras también se ponía en pie. Jovan se limitó a cerrar los ojos mientras el velo volvía a cerrarse, permitiendo que discurriera a carcajadas. ¿Cuánto? Hemos hecho tanto. Tú sí que eres mi gema de oro. Reía y reía mientras Jovan permanecía en silencio. El pago se completó, y Jovan fue entregado a los guardias de los nobles del mundo, que lo conducirán hasta los dos idiotas. ¿Eh? ¿Qué coño está haciendo?, murmuró Jovan de repente mientras las cadenas que llevaba se rompían en pedacitos, rotas de dentro a fuera. Algo ha pasado. Nos vemos. Y entonces se dispersó en un racimo de plumas, desvaneciéndose con el viento para consternación de los guardias. ¿Ah? ¿Oh? ¡No! No, 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 no. Estamos muertos. Encuéntrenlo. Los guardias estaban absolutamente horrorizados. Si no lo encuentran, los nobles del mundo los matarán, sin hacer preguntas. Si las cosas no salen como ellos quieren, se desahogarán con cualquiera. Jovan se encontró de nuevo en la casa de subastas, mirando al frente con una mirada muy extraña. Lo que encontró fue a Disco, el dueño de la subasta, junto a Lafitte. Ambos estaban jugueteando, en concreto, Disco estaba completamente desnudo. Lafitte, por su parte, estaba muy concentrado en la forma desnuda de Disco con una tijera en la mano. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó Jovan. Quiero decir, haciendo cosas de médico, dijo Lafitte mientras continuaba con el corte. La tijera no estaba muy afilada, así que fue bastante duro. Por suerte, Disco ya estaba muerto, así que no tuvo que sufrir el dolor. No tuvo que sentir la mano de Lafitte entrando, metiéndole unos 100.000 veli antes de coserle el vientre. Jovan comprendió por fin lo que estaba pasando. Ya jajajaja, sigues enfadado. Ya jajajaja. No, para nada enfadado. Lafitte negó con la cabeza mientras empezaba a limpiarse las manos y a ordenar su ropa. Claro que no, y nope. El hecho de que le vendieran por solo 100.000 veli le ponía de los nervios, así que lo que está haciendo no es exactamente culpa suya, es culpa de Disco por ser el dueño de la subasta. Claro, asintió Jovan antes de mirar a su alrededor. Oye, tú, dueño de la subasta, pide que te devuelvan el dinero y yo te lo daré, ¿vale? Lafitte extendió la mano para despeinar a Disco, y accidentalmente le hizo asentir. Bien, tenemos un trato. Jovan asintió. De todos modos, iré a ver a mi nuevo dueño. Valoro los tratos, y ya que pagó 100.000 veli por mí, naturalmente tengo que hacerle una visita, ¿no? Y sin esperar respuesta, Lafitte se desvaneció junto con el viento inexistente. No está tan mal, comentó Jovan antes de coger él mismo todo el dinero, lo que no le llevó mucho tiempo. En el mundo existe un sistema bancario legítimo que proporciona cheques, y los nobles del mundo suelen pagar de esa forma, sobre todo con pagos tan elevados como 800 millones de velis, así que eso facilitó mucho las cosas a Jovan. Jovan acaba de provocar un desastre en el archipiélago Sabaody. Es realmente así de fácil crear el caos, basta con sacar de quicio a los individuos más fácilmente desencadenables del mundo, los nobles mundiales. Por si el caos no fuera suficiente, no muy lejos del archipiélago, había una docena de barcos rodeando un barco negro. Era un poco confuso teniendo en cuenta que el barco era muchas veces más grande que todos los demás barcos allí. Empequeñecía a las demás naves no solo en tamaño, sino también en atmósfera. Había algo en la nave negra que resultaba siniestro, especialmente su mascarón de proa. Era el de un cuervo de ojos dorados. Sus ojos parecían estar vivos, aparentemente ardiendo con llamas doradas que embellecían la nave con exquisitas líneas doradas. Estúpido. Allá voy. El sonido de las señas reverberó por todos los alrededores. Su fuente era alguien en la nave negra. Y bueno, el canto era un poco atroz.
Casi hizo que los piratas del otro barco saltaran al océano para refrescarse. La persona en el barco era un joven rubio con una nariz anormalmente larga. Llevaba una camiseta de playa amarilla junto con unos pantalones cortos blancos. No era otro que Kaku. Continuó cantando mientras saltaba alrededor, usando Soru. Los piratas lo intentaron de verdad. Realmente intentaron apoderarse del barco, pero como si hubiera cientos de personas en el barco negro, se encontraron frente a cientos de enormes balas de cañón. Y bueno, todo fue obra de Kaku. Era demasiado rápido, no solo por su gran dominio del Soru, sino también por sus piernas de aguijón. Parte de sus piernas se convertían literalmente en muelles, permitiendo que su velocidad fuera demasiado monstruosa. Estaba dirigiendo la nave y permitiendo que funcionara por sí mismo, y a pesar de que Seison no tenía un aspecto muy similar al que tenía antes en las profundidades del océano, era muy diferente. A Kaku le quedaba una responsabilidad: devolver a la vida a Seison no, sacarlo de las profundidades del océano y ayudarle a sobrevivir como siempre hacen los extraños. Go. Subui. La ráfaga de fuego se activó de repente, lanzando la nave hacia el cielo antes de empezar a caer hacia el archipiélago. Kaku parecía ciertamente diferente. Parecía libre y feliz, actuaba de un modo muy extraño, realmente feliz y emocionado mientras la nave aterrizaba en la isla. El archipiélago no es más que un grupo de enormes árboles que crecen en el océano. Esos árboles son bastante especiales, llamados Yarukiman Mangrove. Cada árbol del manglar Yarukiman es capaz de producir una resina especial de savia de árbol. Esta resina se llena de aire cuando los árboles expiran mediante la respiración celular y la fotosíntesis. Como resultado, la resina forma burbujas que flotan en el aire. Las burbujas de resina son lo suficientemente sólidas como para que alguien pueda saltar sobre ellas sin reventarlas, pero también son completamente permeables, lo que permite a una persona montar en ellas o guardar cosas en su interior sin que la burbuja reviente al atravesarlas. Había numerosas burbujas de este tipo por encima de los árboles, lo que permitió a Seison no aterrizar con seguridad, incluso rebotando un poco por encima de ellos. Yao. Sin dudarlo, Kaku saltó de la nave y comenzó a rebotar y saltar de burbuja en burbuja. Guajajajajaja. ¿Eh? Kaku se quedó atónito de repente al sentir que un rayo se dirigía hacia él, amenazando con destrozarle la cabeza. Entonces ocurrió algo extraño. Fue instantáneo como todo el cuerpo de Kaku se convertía en un resorte, dejando solo su cabeza y sus piernas. La cuerda era tan fina y estaba perfectamente colocada para permitir que el rayo le atravesara sin dañarle en absoluto. Kaku, traidor, recompensa, 500 millones de Belly. Solo muerto ante Kaku apareció un hombre enorme, que alcanzaba los 689 centímetros de altura. Su pelo y su chaqueta eran negros, y llevaba un sombrero gris con huellas negras en forma de zarpa. ¿Pacifista?, murmuró Kaku, sabiendo exactamente quién tenía delante, un arma humana desarrollada por el científico jefe de los marines, el Dr. Vegapunk. Son clones cibernéticos del señor de la guerra Bartolomeu Kuma, que fue el prototipo cyborg del proyecto. De hecho, Kaku traicionó al gobierno mundial. Todavía le sorprendió que realmente siguiera adelante y lo hiciera. Era increíble, porque uno no traiciona al gobierno mundial. Bueno, fue culpa de Jovan, que convirtió a los extraños de un grupo de extraños que viajaban juntos en extraños para todos menos para ellos mismos. Y... fuera lo que quería decir, el pacifista no quiso oírlo mientras levantaba las dos manos y abría la boca de par en par, soltando 3 rayos dorados al mismo tiempo. Es casi imposible evadirlos una vez lanzados, no con lo rápidos que son los rayos, pero Kaku los predijo mientras se elevaba de repente en el aire. Sus piernas de cuerda complementadas por Gepo le permiten moverse en el aire con una velocidad ridícula. Rankia Kaku. Es una de las 6 técnicas del Rokusiki que permite crear cuchillas de aire, pero es diferente. Era diferente y rota porque Kaku liberó un centenar de colosales cuchillas de aire al mismo tiempo. Construyó sus cuerdas de tal manera que le permitió girar numerosas veces por segundo. La destrucción se abatió sobre el archipiélago porque las colosales cuchillas dejaron la mayor parte de él sumido en el caos. Kaku aterrizó en el caótico suelo, encontrando el pacifista, o sus restos, numerosos trozos metálicos y orgánicos esparcidos. Jovan realmente te infectó con su energía caótica, ¿no? Encontró nada menos que a Califa de pie sobre otro pacifista no muy lejos. El pacifista, sin embargo, tenía un aspecto extraño, extrañamente liso y resbaladizo, con un agujero en la cabeza. Cap. Ambos giraron la cabeza cerca al mismo tiempo, mirando en cierta dirección con estupefacción. 100.000 perra. Miradme.
Yo Lafitte, soy guapísima. ¿Cómo? Mira, ¿cómo no pagas unos cuantos miles de millones por mi fabulosa forma? Mírame a los ojos, maldita sea. Su estupefacción fue instantáneamente anulada por Lafitte. Capítulo 89. Una era más extraña que la imaginación 2. 100.000, zorra. Mírame. Yo Lafitte, soy precioso. ¿Cómo? Mira, ¿cómo no pagas unos cuantos miles de millones por mi fabulosa forma? Mírame a los ojos, maldita sea. Su estupefacción fue instantáneamente anulada por Lafitte. Chicos, creo que accidentalmente hemos causado problemas. Jovan se encontró de repente justo al lado de Kaku y Kalia. ¿Nosotros? Preguntó Califa. Todo es culpa de Kaku. Hirió accidentalmente a unos idiotas. Jovan asintió. No, no lo hice. Me aseguré de que nadie más que el pacifista resultara gravemente herido. Kaku negó con firmeza la acusación. ¿Gravemente? Califa arqueó una ceja, exasperada. Oye, Capi, parece que este tío es un rey. Señaló Lafitte mientras arrastraba a un hombre inconsciente. Pero es tan tacaño que ni de coña, ¿verdad? Tío, está adorando una corona, dijo Jovan, mirando a Lafitte como si estuviera mirando a un idiota. Seguro que es falsa, ¿no? ¿Por qué iba a pujar solo 100.000 belli por mí? Respondió Lafitte, esperando oír un sí. Jajajajajajaja. PFFTT jajajajaja. Los dos no pudieron contener la risa. Jovan, por su parte, guardaba un inquietante silencio mientras miraba en cierta dirección. Extraños. Marchaos ya. Y llevaos a Antarisa con vosotros. Sin dudarlo, Lafitte y Kaku desaparecieron de su vista, emprendiendo el camino de regreso a Seison no Ono. De hecho, Kaku no hizo ningún daño a los idiotas, en concreto, a los nobles del mundo. Solo estaban un poco enfadados con Jovan, así que convocaron a los pacifistas para atraparlo. Fueron realmente fáciles de desencadenar, pero Jovan echó toda la responsabilidad sobre Kaku para enseñarle a tener cuidado en el futuro. Definitivamente no aprueba el caos. Lo jura. Califa permaneció junto a Jovan mientras liberaba una pequeña burbuja transparente por la boca. La burbuja se expandió un poco hasta que pudo sentarse cómodamente sobre ella. Empezó a flotar hasta que estuvo cara a cara con Jovan. ¿Qué te parecen mis nuevos trucos? Lo he tomado prestado de unos viejos amigos. Jajaja, Jovan no pudo evitar soltar una pequeña carcajada mientras la miraba. Su pelo rubio caía libremente, con un aspecto absolutamente precioso. Llevaba incluso un vestido plateado, acorde con su voluptuosa figura. ¿Estás preciosa, eh? Comentó con una sonrisa. Curioso, ¿por qué solo has visto mi incomparable belleza después de perder un ojo? Tu cabeza no debe estar bien. Califa dejó escapar una risita y añadió. Y por fin estás sana, me alegro. Mientras hablaba, sacó una pequeña caja negra, una caja que él le entregó hace mucho tiempo, antes del velo de tinieblas. La abrió y cogió lo que contenía. Había dos pendientes exquisitos, uno con el símbolo de la luna y el otro con el símbolo de unas graciosas alas. Se los puso suavemente a Jovan. Los guardé a buen recaudo. Gracias. Jovan le alborotó el pelo mientras desviaba su atención hacia otra parte, pero deberías irte. Las cosas están a punto de torcerse. Y así lo hizo, mientras su burbuja la llevaba volando hacia Seison no Ono. Jovan se quedó solo, aunque no por mucho tiempo, ya que otro pacifista apareció ante él. Sin embargo, este pacifista parecía diferente. Jovan pudo percibirlo. El aura monstruosa que desprendía era distinta a la de todos los demás pacifistas, y empezaron a aparecer muchos más pacifistas. Kuma, dijo el pacifista especial, presentándose antes de preguntar. ¿Eres el pirata conocido como el forastero? Jovan Knight, un placer conocerte. Jovan le saludó con la cabeza. Realmente había cambiado mucho hasta el punto de estar irreconocible debido a su cartel de recompensa sin actualizar. Pero bueno, los extraños lo delataban todo. Aún así, a Jovan no le importó y se dejó rodear por los pacifistas. Entonces discúlpenme, murmuró Kuma, y sus palabras provocaron que los pacifistas que le rodeaban atacaran. Había alrededor de una docena de pacifistas, todos capaces de liberar rayos de sus bocas y manos, y lo hicieron al mismo tiempo. Exactamente 30 rayos amarillos fueron lanzados contra Jovan a una velocidad ante la que pocos podrían esperar reaccionar, pero aquí es donde entra en juego el haki de observación. Normalmente, cuanto más intensidad
intención asesina exuda un enemigo, más predecibles son sus ataques, aunque los expertos en Aki de observación pueden predecir los movimientos del enemigo tanto si hay intención asesina como si no. Los pacifistas eran extraños en ese sentido, ya que sus acciones son difíciles de predecir teniendo en cuenta que están programados para realizar ciertas acciones, pero siguen siendo en parte humanos. La intención asesina que desprenden era huidiza, extremadamente difícil de detectar, pero Jovan no solo podía captar su intención asesina, sino que también podía predecir su intención sin ella. Así que los rayos se encontraron chocando con una barrera irrompible, un montón de grandes plumas que rodeaban a Jovan. Su debilidad siempre fue lo frágiles que son sus plumas. Son tan fuertes como los huesos, pero eso no basta para detenerlos, así que siempre las consideró muy frágiles. Sin embargo, el despertar de su Aki armamentístico lo cambió todo, ya que todas las grandes plumas que le rodeaban estaban endurecidas con Aki, un Aki tan intenso que les daba un tono dorado, las llamas de su voluntad. De hecho, su Aki parecía tan fuerte que formaba patrones de llamas en las plumas. La fuerza espiritual que alimenta el Aki de armamento parecía provenir de su fuerza de voluntad y su mente, una combinación de ambas, y su fuerza de voluntad era especialmente monstruosa. Fuerza de voluntad. 2956. Mente. 2050. Pero aún le faltaba dominar su Aki de armamento, y lo consiguió en sus batallas sin límites contra Angkor. Ella era capaz de infundir su Aki con su Aki conquistador, por lo que él tenía que progresar rápidamente para seguirle el ritmo. Era algo extremadamente difícil de hacer teniendo en cuenta lo fuerte que era la infusión, pero Jovan, siendo Jovan, siguió su ritmo. Aki armamento, endurecimiento. Imbuir. Instinto de supervivencia. 1750. Los usuarios de Aki de armamento pueden imbuir su endurecimiento en cualquier objeto que toquen, lo que les permite dar a sus armas los mismos impulsos que a sus propios cuerpos. Es una técnica avanzada que Jovan llevó un paso más allá, porque el patrón en forma de llama de su Aki no era normal. No era algo que pudiera hacer cualquiera. Solo concentraciones particularmente fuertes de Aki de armamento en una parte del cuerpo harían que los bordes del recubrimiento adoptaran la forma de llamas. Pero él era capaz de manifestar tal fenómeno en sus plumas sin necesidad de tocarlas como si fueran parte de su cuerpo. No está mal, murmuró Jovan al ver que no había daños en los escudos de plumas. Fue casi instantáneo cuando más de una docena de pequeñas plumas aparecieron sobre él, todas brillantes con un patrón dorado, endurecidas con Aki. Detrás de cada pluma apareció una grieta, formando una onda de choque que envió a las plumas con una velocidad a la que ni siquiera los pacifistas podían reaccionar. De hecho, las ondas de choque eran continuas, acelerando aún más la velocidad de las plumas en forma de flecha. En el momento en que las plumas entraron en contacto con los pacifistas y empezaron a atravesarlos como un cuchillo a la mantequilla, se expandieron. Fue un proceso instantáneo, ya que se hicieron muchas veces más grandes, básicamente devastando las cabezas de los pacifistas. A continuación, las plumas estallaron en otras muchas plumas en el interior de los pacifistas, convirtiéndolos en numerosos trozos de carne y metal. El único que escapó a tal destino fue Kuma, porque a pesar de ser el mismo pacifista, es diferente. Es el pacifista original, y lo más importante de todo, es un usuario de la fruta del diablo. Y utilizó sus poderes de fruta del diablo para simplemente tocar con sus manos las plumas que venían hacia él, y éstas se volvían atrás. Era simple, como si con un simple toque, les ordenara ser repelidas. ¡Qué poder tan peligroso!, murmuró Kuma mientras se acercaba a Jovan. Pero todo poder puede ser peligroso en la mano adecuada. Desapareció y, ni una fracción de segundo después, estaba junto a Jovan mientras este entrecerraba los ojos, centrando su Aki de observación en las manos de Kuma, tratando de percibir el nivel de peligro que emanaba de ellas. Y extrañamente se dejó golpear, saliendo despedido a través de uno de los colosales árboles del archipiélago antes de recuperar el equilibrio. Su camisa estaba arruinada, dejando ver claramente dos marcas de zarpa en su pecho, marcas bastante profundas. Es un tipo diferente de onda expansiva, repeliste el aire para crear una ráfaga que sin duda me habría matado. Jovan comentó con mirada contemplativa. Es un tipo de onda de choque distinto al mío. ¡Qué monstruo!, pensó Kuma en su mente con una mirada peculiar. Al parecer, Jovan midió la fuerza de su ataque y usó el Aki justo para dejarse herir y sentir la profundidad del ataque, un comportamiento maníaco. Entonces Kuma cerró los ojos durante una fracción de segundo antes de que la totalidad de sus brazos se volvieran de color tinta.
Era capaz de usar Aki de armamento. Jovan levantó la mano y la apretó con fuerza, no solo endureciéndola con Aki armamentístico, sino también usando su medio ofensivo más potente, ya que empezaron a salir grietas de su mano. Kiryu Soken. El uso de la fuerza y la mente para producir y controlar vibraciones. 2650 Su Kiryu Soken ha evolucionado hasta convertirse en algo que no debería, similar a una de las frutas del diablo más fuertes del mundo. Su evolución le dio aún más esperanzas para los cuervos eternos. Capítulo 90. Una era más extraña que la imaginación 3. Su Kiryu Soken ha evolucionado hasta convertirse en algo que se supone que no debería, similar a una de las frutas del diablo más fuertes del mundo. Su evolución le dio aún más esperanzas para los cuervos eternos. Ambos se desvanecieron al mismo tiempo, dejando tras de sí un estruendo sónico por lo rápidos que eran, pero a Jovan le quedó claro que Kuma era muchas veces más rápido que él. Era algo sorprendente, teniendo en cuenta que no solo se controlaba con un fino sudario de plumas, lo que le permitía ser mucho más rápido, sino que además usaba Kiryu Soken en combinación con Soru. Jovan se vio obligado a dispersarse, usando su despertar para aparecer de una de las plumas alrededor de los pacifistas destruidos. Lo que siguió fueron bombas de sonido resonando por todas partes mientras el proceso se repetía muchas veces, todo porque Kuma estaba enviando devastadoras ondas de choque hacia todas las plumas de alrededor. ¿Se está repeliendo a sí mismo?, reflexionó Jovan, dándose cuenta de cómo Kuma se movía a una velocidad tan monstruosa. Estaba usando su fruta del diablo para repeler su forma hacia él. Era sencillo, pero peligroso. Así que Jovan pasó a la ofensiva y creó una gran pluma ante él, aislándolo del Kuma que se acercaba. Este aún continuó con 2 golpes de palma, liberando ondas de choque que viajaron a través de la pluma. Sin embargo, con su nivel de defensa, el contacto no directo no haría gran cosa, pues no, ya que al mismo tiempo, Jovan concentró todo su Aki de armamento en su mano antes de lanzar un puñetazo al frente. Kuma trató de retroceder, sintiendo que su sensación de peligro sonaba como una loca, y se repelió un poco, pero el efecto del puñetazo aún le alcanzó, pues del puñetazo brotaron grietas. No eran grietas normales, sino la condensación de numerosas vibraciones hasta el punto de romper el tejido del espacio. Las grietas borrosas en el espacio se extendieron unos 100 metros ante Jovan, dejando los alrededores en ruinas. Saltó hacia Kuma directamente después, desapareciendo solo para aparecer sobre él de un puñetazo, ignorando por completo las 2 pequeñas burbujas que aparecieron en las manos de Kuma, parecidas a huellas. Durante los siguientes minutos, lo único que oyeron los habitantes del archipiélago fueron fuertes explosiones, bombas de sonido y sonidos crepitantes, sonidos ensordecedores. Los ciudadanos de la isla solo pudieron esconderse aterrorizados hasta que Jovan decidió detenerse mientras saltaba hacia atrás. Interesante, murmuró mientras alzaba la mano en alto. Funciona así, si hago esto, entonces esto será. Kuma entrecerró los ojos, que pronto se abrieron de par en par cuando Jovan empezó a cerrar la mano lenta pero inexorablemente, formándose grietas a su alrededor. Su propósito se cumplió en cierto modo, creando una bola de pura presión en su mano. Bueno, no era solo presión, sino también vibraciones. Las vibraciones estaban en el exterior, creando el exterior de la bola, mientras que el interior era aire comprimido, demasiado comprimido. Es un poco inestable, observó Jovan mientras lanzaba la bola al aire, y en cuanto salió de su mano, explotó, arrasando los alrededores. El sonido se oyó en todo el archipiélago. Sin embargo, Jovan no aparecía por ninguna parte. Kuma se quedó allí solo, sin cambiar mucho su expresión. Se dio la vuelta y desapareció. Jovan ya estaba en su barco, atendiendo primero a Seison no Ono mientras tomaba asiento sobre la cabeza del cuervo. ¿Has sobrevivido y has vuelto más fuerte, Recorrió con el dedo la cabeza del cuervo, tratando de percibir cualquier emoción oculta. La nave se sentía viva para él, parecía responderle. Siempre sobrevivimos. Murmuró. Lo he descubierto, Capi. Tengo una cicatriz en la cara. De repente, Lafitte estaba detrás de él con cara de emoción. Quizá no puedas verla, pero está ahí. Creo que por eso me subastaron por solo 100.000 belly. Ah, ¿lo has descubierto, Jovan sacudió la cabeza con una sonrisa de diversión. ¿Me crees? Los ojos de Lafitte se abrieron de golpe. Incluso empezaron a lagrimear mientras continuaba. Esa fea bruja de Califa no quería creerme en absoluto. Ah. Inmediatamente después, Lafitte se encontró con la cara plantada en el suelo al resbalar. Ahora tendrás una excusa mejor para explicar por qué te subastaron por solo 100.000 belly.
Antes de que se diera cuenta, Califa estaba de pie detrás de él con una mirada molesta en su pálido rostro. Viejo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Lafite se encontró de nuevo con la cara plantada en el suelo cuando Jovan le dio unos golpecitos suaves, muy suaves, en la cabeza. Háblame de tu fruta del diablo, dijo Jovan mientras miraba a Califa. Awanomi, una fruta del diablo del tipo paramesía que me permite emitir y controlar el jabón y las burbujas. La tomé prestada de mi anterior trabajo, respondió Califa con una risita. ¿Prestada, eh? Jovan sonrió mientras negaba con la cabeza, sin interrogarla más. Ni siquiera le preguntó por su anterior trabajo en el Cyberpol. No lo veía necesario. Exploraré sus profundidades cuando empecemos a entrenar. Aquellas palabras normalmente les habrían provocado escalofríos, pero sus siguientes palabras lo anularon en cierto modo al levantarse y anunciar al cielo. Por ahora, al nuevo mundo vamos. Lo único que faltaba en la imagen era lo que Lafite había cogido y colocado suavemente sobre los hombros de Jovan. Una capa. La anterior capa de Jovan hacía tiempo que había desaparecido, destruida en la masacre de otoño. De hecho, encargó a Lafite que le hiciera una nueva, a sabiendas de que podría quedar destruida. A diferencia de la anterior, esta capa era de color negro tinta, con adornos dorados en la parte superior y los bordes. Los desconocidos hablaron y hablaron, de muchas cosas, poniéndose al día. Era una noche acogedora, pero Veje no estaba allí para relajarse con ellos, algo de lo que hablaban. Capone Veje está en el Nuevo Mundo. Lleva allí un tiempo, asumiendo su papel como uno de los emperadores del inframundo. La escena del inframundo es principalmente popular en el Nuevo Mundo. Es donde residen todos los emperadores, y un lugar de 1000 fortunas, pero de millones de muertes. Tal lugar es exactamente donde el inframundo prevalece y florece. Seison no navegó durante días, y en mitad de la noche, Jovan se despertó, desapareciendo de su cámara. Una sola pluma voló en dirección contraria, rompiendo con creces la barrera del sonido. Gracias al uso de su Asokenia que se esforzó demasiado, solo tardó un día en volar de vuelta al archipiélago. Era una hora luminosa del día y, a pesar de lo ocurrido en el archipiélago días atrás, la isla seguía en pleno auge, abarrotada de gente. De hecho, estaba más abarrotada que nunca, ya que la gente se congregaba ante la noticia de la aparición del forastero. Así de famoso era. Sin embargo, los dos nobles del mundo seguían descontentos, como corresponde a su condición de niños mimados, a pesar de estar en el lecho de muerte. Se encargaron de salir a comprar esclavos. Bueno, la casa de subastas estaba cerrada, así que más bien se trataba de obligar a los ciudadanos a ser sus esclavos. Jovan apareció de la pluma oscura oculto entre las nubes, líneas ardientes oscuras y doradas recorrían su piel, señal de su despertar. Casi al instante, se envolvió en un sudario de fuego, tensando las llamas directamente contra su piel, pero las llamas no le dañaron ni un ápice. Era como el cálido abrazo de un hermoso sol matutino, pero él sabe lo calientes que son sus llamas. Se aseguró de ocultarse completamente hasta el punto de ser irreconocible incluso para aquellos con aquí de observación. ¿Eh? Fuego. Tan dorado. Semi-esclavo. No, tú eres mi esclavo. Podemos disciplinar mejor a los campesinos en casa con un esclavo así. Ante Jovan estaban los dos nobles mundiales con sus guardias, mirando a sus ojos de fuego amortajado, pero lo único que hizo fue arrojarles un papel negro a los pies, ignorando sus tontas palabras. ¿Acaso los nobles del mundo conocen la palabra peligro? Nunca en toda su vida se han enfrentado a ninguna dificultad. Nunca esperan enfrentarse a ninguna dificultad, porque se ven a sí mismos como dioses. Ven el mundo como su patio de recreo, y a todo el mundo por debajo de ellos, así que ¿por qué deberían sentir miedo o ver el peligro? Todo lo que veían era un extraño trozo de tierra, simplemente luminoso. La escena que les rodeaba solo servía para validar su síndrome de Dios, la escena de numerosos individuos arrodillados mientras pasaban. Es sabido por todos que si pasa un noble del mundo, hay que arrodillarse y plantar la frente en el suelo en señal de adoración, porque son dioses. ¿Y por qué iban a pensar lo contrario cuando no hay ni un solo precedente de nobles mundiales heridos? Era algo inaudito porque solo tocar a uno de ellos significa la invocación de un almirante marino. Desde las profundidades de las ardientes llamas sonó una voz muy difusa. Esto debería ser interesante, una era más extraña que la imaginación. Y antes de que los guardias pudieran hacer nada, la ardiente figura estiró su mano llameante, cogiendo a la dama noble del mundo por la cabeza. Cenizas, la noble mundial ha sido convertida en cenizas. El mundo acaba de presenciar un acontecimiento sin precedentes, la erradicación de una noble mundial. Sus ásperos gritos parecían resonar en los oídos de todos infinitamente,
como si aún estuviera siendo torturada por el fuego a pesar de las claras cenizas que tenían ante ellos. El noble del mundo estaba muerto, pero nadie podía creerlo, ni los guardias, ni los individuos arrodillados, ni uno de los piratas más fuertes del mundo, o un antiguo pirata. El mundo estaba en silencio. Capítulo 91. El mundo en silencio. El noble del mundo estaba muerto, pero nadie podía creerlo, ni los guardias, ni los individuos arrodillados, ni uno de los piratas más fuertes del mundo, o un antiguo pirata. El mundo estaba en silencio. La figura ardiente estalló en llamas que se extinguieron un segundo después sin dañar a nadie, pero se desvaneció, dejando tras de sí solo rastros ardientes. El mundo quedó en silencio sin que nadie reaccionara durante lo que parecieron horas. Nadie se movió. Nadie se inmutó. El mundo simplemente se congeló en el tiempo. Pasaron más de 12 minutos hasta que alguien se movió, literalmente. El noble del mundo que quedaba cayó de espaldas con un ruido sordo, y de su boca salieron chillidos mientras empezaba a llorar. Bueno, más bien aullaba de miedo. Ese llanto fue el único sonido que se escuchó ese día, porque el mundo estaba en silencio. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. El gobierno mundial no pudo evitar que la información se difundiera porque algunos individuos se aseguraron de que se conociera. No era solo Morgans, era alguien que se movía en la oscuridad, un enemigo directo del gobierno mundial. Era el Ejército Revolucionario, una organización militar extremadamente poderosa, fundada y dirigida por Monkey D. Dragon. Son la única fuerza en el mundo que se opone directamente al gobierno mundial y buscan desmantelarlo. Están especialmente en contra de los nobles mundiales de Mary Geoise que controlan y se benefician de la corrupción del gobierno mundial. ¿Acaso era de extrañar que quisieran difundir la noticia? De hecho, las cosas se estaban complicando mucho por momentos. Apolo del Panteón. A él se le encargó la muerte de un noble del mundo por 3.000 millones de Belly. También fue quien salvó al antiguo señor de la guerra, Cocodrilo. Mientras hablaba con expresión grave, Sengoku mostró un papel negro en una pantalla proyectada ante él. Estaba oscuro, pero los que estaban al otro lado podían oírle y verle. El Panteón Apolo. Objetivo: cualquier noble del mundo. Precio: 3.000 millones de Belly. Se oyó una voz, procedente del Denden Mushi. La persona con la que Sengoku estaba reunido repitió lo que estaba escrito en el papel. Solo se me ocurre una fuerza que se arriesgaría a dar semejante encargo, el Ejército Revolucionario. Una voz diferente llegó desde el Denden Mushi, dejando claro que hay varios individuos al otro lado. Lo quiero muerto, a todos ellos. Sea lo que sea el panteón, quiero que sea exterminado. Sonó otra voz, esta parecía un poco más emotiva. Los piratas verán esto como una oportunidad para sembrar el caos y rebelarse, así que nuestra máxima prioridad es matar a Apollo lo antes posible. Sengoku, se te concederán 6.000 millones de Belly. Úsalo como desees para hacer el trabajo. Dijo alguien más. Sengoku asintió, sabiendo la seriedad del asunto. 3.000 millones de Belly por la cabeza de Apolo, y 3.000 millones de Belly por cualquier información valiosa relacionada con él o con el panteón, información que pueda ayudar a exterminarlos. La reunión solemne pronto terminó, y comenzó otra, esta vez con Sengoku y los otros almirantes. Apolo es sin duda un usuario de la fruta del diablo, probablemente un logia de fuego, pero... Sengoku afirmó con una mirada extraña. Pero uno de los comandantes de Barba Blanca es un logia de fuego, Porgas de Ease. Aokiji continuó en su lugar. Es alguien a quien ya estamos buscando y deberíamos apresarlo cuanto antes, pero no creo que sea Apolo. Creo que Apolo es probablemente un usuario mítico de Zoan que puede controlar el fuego de alguna manera, afirmó Sengoku. Iré tras él. Lo atraparé vivo si puedo, para darle un escarmiento. Dijo el almirante Akainu con profundas emociones ocultas en sus ojos. Sengoku asintió antes de continuar. Además, busca entre la tripulación del forastero. A ver si alguien de su tripulación tiene ese poder. Definitivamente no es él, pero hay una pequeña posibilidad de que sea alguien de su tripulación, sobre todo después de su aparición en el lugar del incidente. Pero sin importar los resultados, me dijeron que aumentara su recompensa a 1,5 billones de Belly. Nuestro principal objetivo, sin embargo, es el panteón, así como sofocar el caos que seguramente surgirá debido al incidente. La discusión se prolongó durante un rato, y el resultado final fueron 3 carteles de recompensas que llegaron a todo el mundo. Jovan Knight, el forastero, solo muerto. 1,5 billones de Belly apoyo, solo muerto. 3 billones de Belly información sobre el panteón o Apolo. 3 billones de Belly sin excepción, todos los que vieron las noticias y las recompensas se quedaron en silencio.
Fue realmente un día de silencio. Solo los que estaban en lo más alto pudieron pronunciar algunas palabras. Barba Blanca, el capitán de los piratas Barba Blanca, ampliamente conocido como el hombre más fuerte del mundo y, tras la muerte de Gold de Roger, el hombre más cercano a One Piece. Los próximos días no serán más que caos porque el mundo será testigo de una nueva era, una que ni siquiera yo vi venir, que se vuelva aquí a toda costa. Parece que predijo las acciones y los objetivos de los marines solo con esos carteles, o tal vez conoce el caos que caerá sobre el mundo. El Barba Blanca es, después de todo, uno de los 4 emperadores que conforman uno de los 3 grandes poderes, el gobierno mundial, los marines y los 4 emperadores. Son un grupo de 4 piratas considerados como los capitanes más notorios y poderosos del mundo. Otro de los emperadores tuvo una reacción completamente diferente al reírse a carcajadas, pero sus subordinados no rieron con él. Wororororor. Wororororo. Era ciertamente una risa extraña mientras engullía de una gran botella roja. Caos. El mundo caerá en el caos. Averigua qué coño es el panteón, quiero echarles un saque. Wororo. Celebrémoslo porque pronto habrá guerra. Era Kaido de las bestias, conocido como la criatura más fuerte del mundo, el gobernador general de los piratas bestias, y uno de los 4 emperadores que gobernaban el nuevo mundo. Otro de los 4 emperadores tuvo una reacción similar. Mamá. Lo que dijera era un misterio mientras se zambullía en mares de dulces, tragando literalmente dulces y pasteles como si fueran agua. Comía con tanta prisa que casi parecía que su vida dependiera de ello. Charlotte Linlin, más conocida como Big Mom, es la capitana de los piratas de Big Mom y uno de los 4 emperadores que gobiernan el Nuevo Mundo, como único miembro femenino de ese grupo. También es la matriarca de la numerosa familia Charlotte, cuyos numerosos hijos forman la infraestructura de su tripulación. Pero la reacción más extraña con diferencia fue la del 4º emperador, Shanks el Pelirrojo, comúnmente conocido como simplemente Pelo Rojo, el jefe de los piratas pelirrojos y uno de los 4 emperadores que gobiernan el Nuevo Mundo. Navegó con los piratas de Roger desde que era un bebé. Shanks comenzaría su carrera pirata en su barco como aprendiz junto a Buggy, antes de formar su propia tripulación tras la muerte de Roger. Y fue capaz de llegar tan alto como para convertirse en uno de los 4 emperadores, pero muy diferente a los demás porque, en este preciso momento, su tripulación se encontraba en silencio ante su reacción. La noticia fue sorprendente, pero no tanto como la reacción de su capitán, alguien a quien conocían desde hacía mucho tiempo. Su expresión era grave. Sus ojos hablaban de violencia y apestaban a intento de asesinato. Su expresión era desconcertante, inquietante y todo lo que hay entre medias. También era confusa, teniendo en cuenta que es un pirata. El mundo estaba en silencio, y así permaneció durante un rato, pero alguien más se reía, una risa muy extraña, de verdad que lo hice, era Jovan, sentado en una plataforma de plumas muy cerca del escalofriante océano ondulado, sintiendo la dulce brisa rozar su pálida piel. Estaba oscuro, en plena noche. La única fuente de luz era el primer cuarto de luna. Jovan miraba la luna con una amplia sonrisa, riendo de vez en cuando. Parecía que llevaba un buen rato riéndose, porque ya estaba perdiendo la voz entre sus carcajadas. Dios, qué tendencias suicidas tengo. Pero es suicida si no puedo morir. Después de todo, siempre sobrevivimos, hablaba consigo mismo, aumentando su ego. Y no era realmente suicida si ya había hecho algunos planes para cuando lo descubrieran. Pensaba a largo plazo, con unas cuantas cuentas atrás por delante, y tenía que correr algunos riesgos que estaba tratando de minimizar. Pero lo hizo de verdad, algo nunca hecho antes. Pocas personas en el mundo se atreverían siquiera a tocar a un noble del mundo, y mucho menos a matarlo, pero Jovan lo hizo, y el mundo tembló como resultado. El mundo tembló literalmente, las olas huyeron de él como si una ráfaga de algo invisible brotara de él, haciendo que incluso el cielo se estremeciera de miedo. Fuerza de voluntad. 3500. Aki del Conquistador ha sido despertado a la fuerza Aki del Conquistador, dominación. Incapacitación. 500. Capítulo 92. Las profundidades marinas. El archipiélago de Sabaody es la última isla del paraíso, cerca de la línea roja. Al ser la última parada antes de ir al Nuevo Mundo, los piratas desembarcan en Sabaody para prepararse para los peligros que les esperan.
Deben detenerse aquí si desean que su barco sea recubierto para poder dirigirse a la isla Fishman. La isla del hombre pez es una isla submarina que habita a 10.000 metros bajo el nivel del mar, en un gigantesco agujero que pasa por debajo de la línea roja, en el fondo de una profunda fosa. Sirve de puerta submarina al nuevo mundo para aquellos que no desean cruzar por encima de la línea roja. Así que los forasteros tuvieron que atravesarlo para llegar al nuevo mundo. Tuvieron que pasar por debajo de la línea roja porque en ella se encuentra la Geoise María, la capital del gobierno mundial, donde residen y gobiernan sus máximos dirigentes. Está situada en la línea roja, en el lado opuesto del mundo de la montaña inversa, y sirve de ruta oficial para que la gente cruce entre las dos mitades de la Grand Line. Pero los piratas, naturalmente, no pueden atravesarla, especialmente alguien como Jovan, porque es un lugar muy peligroso. Jovan nunca necesitó recubrir su barco con la resina especial del archipiélago. Planeaba usar una barrera de plumas, algo en lo que puede confiar más. Sin embargo, no le hizo falta, pues Khalifa extendió las manos y las retorció ligeramente para formar una colosal burbuja alrededor de la nave. Hice todo lo que pude para imitar la resina especial del archipiélago, pero no es perfecta, así que debemos permanecer cautelosos, dijo Khalifa con dificultad, pareciendo tensa por más de una razón mientras la nave comenzaba a sumergirse. El océano era profundo, increíblemente profundo hasta el punto de que descendieron durante kilómetros, pero el fondo marino seguía sin aparecer por ninguna parte. Solo podían disfrutar de la fabulosidad de las profundidades todo lo que pudieran porque Jovan, desde luego, no les dejaba tiempo libre, era hora de trabajar duro. El trío había olvidado cómo era vivir con Jovan, sobre todo desde que había conseguido una forma de obligarles a trabajar duro, el Aki del Conquistador. Ejercía una presión constante sobre sus mentes, una presión muy superior a la que antes sentían por parte de Hancock, y la presión aumentaba continuamente, amenazando con incapacitar sus mentes ya entrenadas. Pero Jovan se aseguraba de que no se desmayaran mientras él mismo se relajaba sobre el suave pelaje de Antarisa, que estaba especialmente a punto de desmayarse. Secap. Por favor, ¿esto no son unas vacaciones? Lafitte se arrastró por detrás de Jovan, rogándole con ojos esperanzados. Mira esto. Jovan se dio la vuelta y plantó un cartel de recompensa en la cara de Lafitte. No eres tú. ¿No eres tú con solo 200 millones de recompensa? ¿Qué estabas haciendo? ¿Comprando maquillaje? Añadió Jovan, juzgando a Lafitte con la mirada. Escúchame. El gobierno mundial está corrompido, así que lo que eso significa es que van a por mí. Lafitte se sentó rápidamente mientras tosía y empezaba a explicarse desesperadamente. Eso o que alguien de los marines se enamoró de mi belleza, así que solo se aseguran de que permanezca a salvo. Asintió consigo mismo, ni siquiera él estaba convencido de sus propias patrañas. Khalifa, Beje, Kaku, todos tienen 500 millones de recompensas por su cabeza, ¿es esa realmente tu excusa? Jovan quería asegurarse. No. Beje debe haberme tendido una trampa o algo así. Lafitte llegó a otra conclusión. Jovan ignoró a Lafitte mientras se levantaba, girándose para mirar en cierta dirección. Vaya coincidencia, tengo algo para ti, Lafitte. La tripulación se encontraba en una parte muy oscura y fría del océano. Se encuentran en un lugar conocido como las profundidades marinas, una parte del mar donde no llega a la luz y no existe ninguna criatura normal. Muy lejos, en medio de la oscuridad de las profundidades, había una luz brillante, una bombilla en la oscuridad. La realidad de lo que realmente es se hizo evidente a medida que la bombilla se acercaba a ellos. Era una criatura horripilante, un pez rape gigante de color marrón grisáceo, con pequeños ojos blancos, aletas venosas y una enorme luz amarilla en la punta de sus antenas. No muy lejos detrás del monstruo, había un barco colosal tan enorme como el propio monstruo, siguiéndolo con la misma velocidad. La boca del pez pescador estaba abierta de par en par, con toda la intención de devorar al colosal Seison Noono, que no era mucho más pequeño que la bestia, una nave manejada por Kaku, Lafitte, e incluso Khalifa porque ella controlaba la burbuja. Pero el pez se detuvo. Simplemente detuvo su movimiento con la boca aún abierta. Jovan desapareció de la nave y su tripulación lo siguió dentro de un montón de burbujas. Se dirigieron hacia el barco enemigo, la luz del pez pescador les permitió ver con claridad su entorno, viendo varios extraños monstruos marinos, unos más raros que otros. Y sin duda, todos eran colosales, ya que encontrar un monstruo más pequeño que el colosal Seison no era una rareza en las profundidades. Llegaron al barco sin ninguna resistencia por parte del aparentemente dormido pez rape. ¡Genial! He oído hablar de esto.
Lafitte observó el barco, con los ojos brillantes de fascinación. Se llama el barco que no debería existir. La historia se remonta a cientos de años atrás. En un día de tormenta, un capitán enloqueció y empezó a tirar a su tripulación por la borda, matándolos a todos. El capitán se llamaba Van der Decken. Provocó la ira de Dios y fue condenado a vagar por el mar durante toda la eternidad, sin poder volver a tocar puerto. ¡Genial! Tiene alma. Kaku estuvo de acuerdo mientras observaba el barco. Estaba viejo y desgastado por el tiempo. Las velas están rotas y hechas jirones, el musgo y los percebes crecen en varios puntos del barco, y el mástil tiene un diseño similar al de una torre de reloj. No debería poder moverse, pero lo hacía. De hecho, la mayor parte ni siquiera tenía la resina especial del archipiélago, y no la necesitaba porque la tripulación del barco eran hombres pez. Solo una pequeña parte de la cubierta estaba recubierta para que residiera en ella su capitán. Son una de las dos razas humanoides que habitan y gobiernan los mares, capaces de respirar y nadar de forma natural bajo el agua, lo que hace del mar una ventaja natural para ellos. Pero como los Stangers llegaron a descubrir, los individuos de la nave estaban todos desmayados. No pudieron evitar ver la burbuja de plumas que flotaba en medio del barco mientras Khalifa creaba una burbuja para que Jovan se moviera con más libertad. Se desmayaron tan fácilmente, Jovan se encogió de hombros mientras levantaba a uno de dichos individuos. Este tipo debe ser el capitán, así que hablemos con él. Yo sugeriría llevarnos la nave con nosotros, debería venderse por mucho dinero en el inframundo, sugirió Khalifa mientras envolvía toda la colosal nave con una burbuja. ¿Tan valiosa es?, dijo Jovan mientras se acariciaba la barbilla. Tengo que preguntarme cómo se mueve. ¿Es algo de lo que sería capaz Seison no Ono? Solo hay una forma de averiguarlo, afirmó Kaku con una sonrisa emocionada. Antes era un agente del gobierno mundial antes que cualquier otra cosa, pero ahora es un armador antes que cualquier otra cosa, incluso su habilidad con la espada. Así que mientras Kaku exploraba el barco fantasmal, Jovan llevó al capitán del otro barco a Seison no Ono y dejó que Lafitte se ocupara del resto. El capitán del otro barco era un individuo alto, de piel beige, complexión delgada y extremidades larguiruchas. Su rasgo más distintivo eran sus 4 patas. Llevaba una barba de chivo corta y desaliñada, un bigote largo y ondulado con los bordes en punta y, del mismo modo, el pelo negro, largo, ondulado y en punta. Lafitte se arrodilló y acercó la cabeza a las orejas del hombre pez, que empezó a susurrar algo. Era casi como una canción difusa que fue a traerlo de vuelta de la inconsciencia. Ah. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Sus palabras se cortaron en seco cuando Lafitte lo levantó y lo abrazó fuertemente por detrás, sin dejar de susurrarle palabras al oído. Era un sonido muy extraño que mareaba incluso a Khalifa, que estaba relativamente lejos, por no hablar del hombre pez. Tardó unos minutos, pero sus ojos se nublaron y empezó a dormitar, pareciendo que se quedaba dormido. Háblame de ti, Lafitte soltó por fin una sonrisa mientras decía algo coherente. Veo Van der Decken noveno. Soy el capitán de los F piratas voladores. Mi barco es el Flagging de Fruchtman, y soy el octavo descendiente del Van der Decken de la leyenda. Sus palabras eran confusas, y un poco tartamudas pero realmente contestó, pero Lafitte quería más mientras decía suavemente. Amablemente cuéntame aún más. Sus palabras eran como miel dulce, sonaban seductoras y peculiares, provocando algo dentro de Van der. Así que, aparentemente, los piratas voladores eran una tripulación pirata liderada por Van der Decken noveno, que normalmente flotaban sobre el fondo del océano y ponían en peligro a los ciudadanos de la isla Fishman. Sin embargo, algo cambió recientemente debido a la muerte del noble del mundo. Unos cuantos individuos visitaron la isla Fishman, aparentemente esperando a alguien, y eran tan fuertes que Van der no vio ninguna posibilidad de victoria. Fin del capítulo.